Ahora sí, que ahí no está grabando. Bueno, como les dije, pues no vamos a entrar como en las más clásicas, sino que vamos a pasar pues como por encima de, por ejemplo, estas tres, que son cómo funcionan más o menos visualmente. Vamos a pasar por encimita y bueno, en esta sí voy a parar bastante, que es una Private Queue o una Binary Heap, cómo funcionan, para qué sirve, más o menos como las utilidades que se le encuentra en, sobre todo en programación competitiva, aunque con toda seguridad eh, en la industria también se debe usar mucho. Hay un algoritmo muy famoso que utiliza esto precisamente. Y por último vamos a pasar como sobre estas. Todas están basadas en estructuras de datos que se pueden implementar con C++, pues sin traer dependencias externas. Entonces todo lo vamos a ver cómo se implementan en C++. Listo. Entonces vamos a empezar con estas tres. Y va a empezar precisamente directamente con lo que es una stack. Como dice ahí, una stack es una estructura tipo LIFO. Eso quiere decir que el último elemento en entrar es el primero en salir. Y pues el ejemplo más típico es una pila de cartas. Entonces, por ejemplo, cuando uno está jugando carticas con, yo qué sé, el típico tener una cuarta sobrante, que uno tiene como una pilita de cartas en el medio. Entonces, si se fijan, eso tiene una estructura LIFO. ¿Por qué? Porque usted la última carta que tiene arriba es la primera que va a jalar. Eso es una stack, eso es una pila. Vamos a verlo visualmente en esta paginita. Esto, si no se me olvida ahorita, se las voy compartiendo. Y una stack sería más o menos como es. Acá está representado y, e implementado con una cosa que se llama linked list. Pero pues esto tiene varias formas de implementarse y puede funcionar de cualquier otra. Entonces las funciones más típicas y realmente las útiles son estas tres, las que dicen acá, que es, a ver si le paso, vale, que son la que se dice pick, que este pick básicamente lo que hace es devolver lo que esté arriba. Entonces es como básicamente como abrir una puertecita para ver qué es lo que está arriba de la cola, de la pila, perdón. Es como la más simple. El push, como su nombre lo indica, es como empujar algo al final. Por ejemplo, si yo le quiero insertar otro elemento a esto, digamos el 90, eso es lo que hace el push. Simplemente como que cambia el valor del head y agrega un valor nuevo, el que yo le pase. Y por último el pop, que es una forma de decir como delete, que en este caso es como eliminar el último elemento y cambiar la referencia a lo que en esta implementación se llama el head. Entonces, por ejemplo, si lo vemos ahí visualmente, si vieron lo que pasa, espero yo lo pongo más lento. Si lo ven ahí visualmente, él selecciona cuál era el pick, lo elimina y cambia el head. Entonces ahora el pick, lo que era como la punta de lo que es la pila, está apuntando a un valor diferente. Entonces cuando yo pregunte por el pick, me va a representar ese nuevo valor. Perdón, hasta ahí preguntas sobre pues cómo visualmente la implementación enseguida la vemos. Ahorita hacemos un par de ejercicios. ¿No? Listo. Entonces, con esta basecita se pueden hacer una barbaridad de cosas. Una de las más típicas es, por ejemplo, yo qué sé, hay cosas muy clásicas que se pueden hacer con stacks. Y es, por ejemplo, el manejo de corchetes y ese tipo de cosas en lenguajes de programación. Por ejemplo, que si yo abro un corchete, yo abro otro corchete, yo tengo que cerrar dos corchetes. Sí, perdón, o en este caso un paréntesis, pero entiendo. Esto se puede, eh, con ayuda de una stack de ese tipo de estructuras de datos, se puede verificar si esto, lo que sea que uno pone, es válido o no.
Por ejemplo, si yo le paso a esto un abre, abre, cierra, esto no es válido porque si se fijan pues este abre y este cierra, este abre y este cierra, pero este de acá abrió pero nunca cerró. Ahorita con este problemita que tenemos acá van a ver más o menos cómo se implementan estas cosas. Otra cosa muy típica es como simular una stack de recursión. Entonces, eso es muy típico, muy típico, por ejemplo, en algoritmos de grafos. Hay un algoritmo que se llama DFS que se puede implementar de forma interactiva, de forma iterativa con una stack, que es básicamente hacerlo tal cual como dice el algoritmo, pero simulando la stack de recursión. Que una stack de recursión básicamente es como yo le digo a mi computadora que haga esta operación, la operación 1, después le digo que haga la operación 2, después le digo que haga la operación 3 y así sucesivamente. Entonces el orden en el que las va a hacer es el orden en el que las insertó, siempre sacando pues, siempre siguiendo el orden LIFO, que el último que entra es el primero en que sale. Entonces en este caso el último que entró fue la operación 3, este es el primero que haría, después este, después este. Esa es una de las implementaciones también como más clásicas y se puede ahorrar pues como unas cositas en recursión ahí. También se implementa así con un control Z, es un buen ejemplo de este tipo de cosas, como cuál fue la última operación que hice. Y cuando yo le doy control Z lo que va a hacer es como borrar esa última operación que yo hice. Hasta ahí preguntas. Ay, mano, me dio calor. No, todos habían visto, todos conocían esta estructura, de pronto eh, alguien la había visto diferente, alguien le ha dado otro uso que nos quiera contar. Bueno, público, público difícil hoy, público penoso. Listo, la segunda que es muy parecida es el típico Q, que esta palabra es horrible de pronunciar porque se escribe todo raro. Y esta sigue una estructura FIFO, que esta es un poquito más fácil de entender porque pues uno las hace todo el tiempo, que es básicamente como que el primero que entra es el primero que sale. Y el ejemplo más fácil de ver es una cola y un banco, por ejemplo. De hecho, esto significa cola. Una cola del banco. Entonces, por ejemplo, este man llegó y está esperando que lo atiendan. Entonces, justo detrás entró este man. Justo detrás entró este man. Justo detrás entró este man. Entonces, en teoría, en un mundo ideal, al primero que van a atender es a ese, que fue el primero que llegó. Entonces, cuando lo atiendan, van a atender a este, que fue el segundo que llegó. Cuando lo atiendan, van a atender a este, y así sucesivamente hasta que la cola esté vacía. Y visualmente la podemos ver también acá. Tiene también como su misma estructura, solo que acá pues está representada ya más horizontal. Tiene los mismos tiene los mismos se me fue la palabra, las mismas operaciones, el pick. Acá ya entra pues como el front bar, pero usualmente pues siempre se elimina el del frente, como cuál es el primero que entró. La operación de push, en este caso pues acá la tienen como encolar, pero es lo mismo, y la operación de pop, acá dicen como desencolar, pero es lo mismo. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el que está al frente? 46, listo, entonces desencólelo, porque ya lo atendimos. Entonces, el siguiente en atender, o el siguiente que vamos a atender, es el 52. Entonces, ¿cuál es? El 52, listo. Resulta que llegó alguien más. Llegó alguien con el ID 90, yo qué sé. ¿Dónde entra? Al final. Y podemos continuar pues como en el proceso. ¿Cuál es el que sigue para atender? El 52. Desencole lo que ya lo atendí. Y así sucesivamente. Entonces, pues ahí ya vimos como
como un caso de uso pues típico para esta estructura de datos, como simular una cola y un banco, por ejemplo. Eso muy útil, por ejemplo, para hacer precisamente simulación de sistemas. Eh, Van a ver, por ejemplo, los que ya hayan visto simulación de sistemas, van a ver que hay softwares que hacen esto como muy sofisticado, con animaciones y no sé qué. Casi que seguro por detrás utiliza una queue. Preguntas hasta ahí. Listo. Pues ahí ya vimos como las dos más clásicas. Las dos son lineales, si se dieron cuenta, están implementadas, en este caso pues acá visualmente están implementadas con algo que seguramente muchos de ustedes conocen, que es una lista enlazada, eh, que es como una de las típicas de estas vueltas. Algo importante a recalcar acá es que si se fijan no existe la operación de acceso a un nodo específico. Por ejemplo, no existe como, este es el nodo 0, este es el nodo 1, el 2, el 3, el 4. No existe, por ejemplo, con los arreglos, cuál es el valor que está en la posición 3. O sea, yo no puedo acceder por un índice. La única forma que yo pueda acceder a un valor a la posición 3 es eliminando o desencolando en este caso todos los valores que haya detrás. Eso es importante porque resulta que uno a veces piensa como que para este caso, para este problema o para esto que yo quiero hacer, me puede servir una cola. Pero después se da cuenta que no, es que yo necesito acceder por índice a los elementos y una cola ya no le va a servir para eso. Listo, importante eso, lo mismo pasa con la stack. Y la otra estructura de datos que yo tenía acá anotada, que se llama DQ, que es básicamente una cola con esteroides. Una cola que implementa una stack al tiempo. Entonces, en esto yo la puedo utilizar como cola, la puedo utilizar como stack o la puedo utilizar como cola y stack al mismo tiempo. Esto ya lo vuelve un poquito más loco. Por ejemplo, ya tengo el pick de front y back. Ya tengo el pick de front y back. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber cuál es el que está al principio. El 70. Quiero saber cuál es el que está al final. El 48 lo puedo hacer. Quiero desencolar al principio o al final. Quiero desencolar, por ejemplo, al final. Perdón, eso es encolar. Desencolar al principio, por ejemplo. Entonces, hace la misma operación similar a lo que hacía con la stack o la cola, pero pues al principio. Y lo mismo, pero para el final. Y si yo quiero encolar, lo puedo hacer al principio, por ejemplo, con este 97, como si fuera una stack, o lo puedo hacer al final, como si fuera una cola. Y esta la puedo utilizar, pues como ya las combinaciones que estábamos hablando. La puedo utilizar como las dos en conjunto, la puedo utilizar como una, como la otra. Esta es la que más, los que saben de competitiva, esta es la que más encuentra uno en códigos por ahí regados. Porque es como muy versátil, pues uno la puede utilizar como uno quiera. Listo. El DQ tampoco permite acceder por índice. Fíjense que eso es, bueno, en este caso, pues esas dos, lo que estamos diciendo es que son una implementación, bueno, una de las formas de implementarse es con una lista enlazada. Esta DQ lo que tiene como este dibujito, representa una lista doblemente enlazada, es decir, que si se fijan tiene como flechitas para los dos lados. O sea, si yo estoy en un nodo, tiene referencia hacia el nodo de adelante y hacia el nodo de atrás. Eh, y pues acá pasa lo mismo. Los nodos, como yo puedo eliminar cualquiera, entonces los nodos no tienen índice. Yo no puedo acceder a los nodos o a los valores por índice. Es la misma idea pues que las otras dos. Sí, queda claro. Bueno, lo que puede pasar es que en Python
o bueno, los lenguajes sí te dejen acceder a un nodo, pero es la complejidad algorítmica, que es una cosa que vieron la semana pasada con Efra, la complejidad algorítmica seguramente sea lineal. Entonces, pues aprovecho para que hablemos de eso. Hablemos de complejidades. Ya sabemos más o menos pues que es la complejidad algorítmica, ya sabemos que la notación Big O. Vamos a hablar pues en todas estas estructuras de datos se pueden hacer estas tres operaciones: insertar, eliminar y obtener. Ese obtener depende de la estructura de datos. Por ejemplo, si es una stack, se obtiene solamente como el top, que es el elemento que está más arriba del top. Si es una IQ, si es una Q, perdón, se obtiene o se saca el elemento que está al principio, porque es una estructura first in, first out. O sea que el primero que entra es el primero que sale. Y si es una IQ, pues ese obtener lo puede hacer de cualquiera de los dos extremos. Entonces acá como para que no divaguemos mucho, esto es breve. Acá todas estas complejidades son constantes, es decir, si uno las mira como operación, como notación pico, esto es O de 1. O de 1, esto también es O de 1, esto también es O de 1. Pregunta, ¿a alguien no le queda claro qué significa ese O de 1? Y lo retomamos acá súper rápido, súper flash. O todos entienden a qué me refiero con que es O de 1. Listo, voy a asumir que todos entienden entonces, eso es en ese caso, ¿cierto? Por la forma en la que está implementado, por ejemplo, lo que dice es Daniel, supongo, ¿sí o qué? Lo que dice Daniel, lo más seguro es que, dependiendo de la implementación, nuevamente, lo más seguro es que acceder por índice ya no sea O de 1, sino que sea O de n. Eso, muy resumido, significa que básicamente si yo tengo una stack, lo que sea, un DQ, lo que sea, de n igual a 1000 elementos, por ejemplo, o sea que la stack tiene 1000 nodos, o la IQ o la Q, lo que sea, estas tres operaciones que son como las típicas de esas estructuras me van a costar siempre lo mismo independientemente del n. En cambio, acceder por índice, lo más seguro es que sea dependiente del n, es decir, si yo aumento mucho el n, se me va a demorar cada vez más y más, hasta que llegue un punto en el que eso ya ni responda. Listo, ¿se entiende? Están como calladitos, pero voy a asumir que sí. Velo. Implementación en C++, así súper simple, las tres. ¿Cómo se declara una stack? Muy fácil, stack de el tipo de dato, pues este T mayúscula usualmente representa como el tipo de dato, ahí puede ser un entero, un string, lo que sea. La DQ igual, perdón, la Q y la DQ. Todas estas estructuras de datos hacen parte de lo que se llama como el paquete estándar, si no estoy mal. Y pues se pueden importar todas con este include, con algo así, como con este include así parecido. O si lo prefieren, pues lo pueden importar directo, como por ejemplo DQ, yo que sé. Esto pues lo que hace es como importar todo, o sea, todo lo que uno tiene instalado cuando instala C++, básicamente lo puedo usar en este archivo. Pero si yo no quiero utilizar algunas cosas, sino algo muy específico, lo puedo hacer también así. C++, pues depende, mentiras, depende. O sea, ¿para qué? Ahí sí cito a Julián Moreno, depende. ¿Cuál es el que, para qué lo vamos a usar o qué es lo que vamos a hacer? Para todo esto, si es para programación competitiva, C++, C++ siempre. ¿Por qué? Porque es más rápido. Utiliza, o sea, literalmente está
es como uno de los lenguajes de más bajo nivel que se pueda. Esa librería está en C++11. Mari, que sepa si. Que sepa si. Bueno, yo creo que yo puedo ejecutar esto. Pongámosle acá, por ejemplo, a ver si me lo compila. C++11 e importemos una IQ directamente. Sí. O sea, si me lo deja compilar es porque sí. Sí, igual esas librerías son bastante viejitas, entonces es raro que no las tenga. Listo, vamos cogitos de tiempo. Si vamos a la que no sé mal. Sí, literalmente. Esa es como la versión 11 de C++, es como la más usada en competitiva en general. Porque es la que utilizan casi todos los jueces oficiales. Bueno, vamos a ver rápido un par de problemas. No voy a parar mucho en ellos porque nos cogió la tal. Ahí. Listo, entonces por ejemplo este problemita, simplecito, lo voy a resumir muy rápido. Básicamente acá nos dicen como que alguien está tecleando y en vez de por ejemplo escribir how are you, lo que está haciendo es como escribir de esta forma, o sea, como que el teclado le pone varias veces algunas letras. Entonces nos dicen que alguien instala como un plugin en el editor de texto que básicamente lo que va a hacer es como si yo tengo dos letras consecutivas iguales, las va a eliminar. Y por acá nos dicen que técnicamente esto debería ser equivalente a lo siguiente: mientras el string contenga un par de letras consecutivas que sean iguales, lo que va a hacer es eliminarlas. Y esta eliminación pues se puede hacer en cualquier orden. Entonces esto es básicamente lo que estábamos diciendo, o lo que les estaba contando de uno de los casos de uso más típicos de la stack, que por ejemplo cómo verificar que este tipo de cosas sea válido. Por ejemplo en ese caso esto no es válido porque esta de acá no tiene una de apertura. Para este problema lo que se puede hacer es algo muy similar y vamos a ver pues ahí rápidamente como su implementación. Listo, yo lo que se haría para resolver este problema es, yo básicamente voy a ir llevando como los caracteres uno por uno para irlos pues como manejando uno por uno, y lo que voy a hacer es meterlos a una stack. Entonces por ejemplo si mi stack yo la tengo acá, por ejemplo este de acá es mi stack y yo voy a ir iterando cada uno. Entonces paso por este, no, la stack está vacía, entonces no hay nada que hacer, la meto a la stack. Vengo para esta, pero resulta que esta letra es exactamente la misma que la que está en el tope de mi stack, o sea al final arriba del todo de mi stack. Entonces lo que debería hacer es no la debería ni siquiera ingresar a la stack, sino que simplemente elimino ese valor, que básicamente es lo que nos decían que es lo que hace ese plugin. O sea, las dos letras consecutivas las elimina, dos letras consecutivas que sean idénticas las elimina. Entonces ya con eso eliminé básicamente estas dos letras. Ahora paso a la O. Pues mi stack está vacía, entonces la puedo insertar. Me encuentro con otra O, que es esta O, es básicamente la misma letra que lo que está en el tope de mi stack. Entonces lo que puedo hacer es, como son consecutivas y son idénticas, las puedo eliminar las dos, que es básicamente como volver a vaciar la stack. Me encuentro una W, la meto en la stack. Me encuentro una A, esta A es diferente a lo que está en el tope de la stack, entonces la puedo meter. No sé por qué estoy escribiendo tan chiquito hoy. Me encuentro con otra A, pero resulta que esta letra ya sí es igual a la que está acá, entonces lo que debería hacer es eliminarla. Me encuentro con otra A que es diferente a lo que está en el tope de mi stack, entonces la puedo ingresar. Me encuentro con otra A que ahora sí son iguales, entonces elimino lo que está en el tope de la stack. Me encuentro una R diferente a lo que estaba, entonces la ingreso.
me encuentro una E diferente a lo que estaba, entonces le ingreso, me encuentro una Y, bueno, yo creo que ya se dieron cuenta pues cómo funciona, estas dos se van a cancelar, estas dos se van a cancelar y estas dos se van a cancelar. Y básicamente lo que me quede dentro de la stack, que en este caso fue esto, va a ser la respuesta y lo que tengo que hacer es armarla con esto. En este caso pues la respuesta va a ser WRE, que es básicamente lo que me queda después de aplicar el plugin. WRE. Ay, pensé que había escrito, no sé por qué escuché. Bueno, ¿se entiende este problema y la solución con ayuda de una stack? Listo. Este es muy típico, pues lo que les estaba diciendo es que básicamente resolver ese problema es la misma idea que para este. Eh, y este también es muy típico. Y también es muy típico, por ejemplo, cuando son números. Ah, que por ejemplo, que yo no puedo permitir que se me crucen dos sectores de no sé qué. Entonces, por ejemplo, este es el ID, el uno el 2 el 3 el uno el 3. Y acá lo que pasa es que, por ejemplo, esto sea un segmento, esto sea otro segmento y esto sea otro segmento. Que hay problemas que me pueden decir como que yo no puedo permitir que esto se me cruce. Entonces ahí uno como que responder como que sí o no, o si se cruza, no se cruza, lo que sea. Esto también se responde con una stack. ¿Cómo? Así, igualito. Listo, que este caso es precisamente este problema. Que ese es un poquito más difícil, pero es más difícil de ver, no porque sea imposible, pues. Listo. Este problema salió en una latinoamericana hace 2 años, más o menos. Eh, y el problema decía básicamente lo siguiente. Ahí me dan como un reguero de puntos. Como este ejemplo. Me dan como unos puntos ahí cerraditos y cada punto tiene como un ID. Y siempre los IDs van por pares. Entonces yo lo que quiero hacer es como unir como los puntos con sus respectivos pares y verificar si yo lo puedo hacer, si yo puedo unir esas líneas sin que ninguna línea se cruce. Entonces, por ejemplo, en este caso yo sí lo puedo hacer, pero bueno, preguntemos, en este caso lo puedo hacer, o sea, puedo hacer que las líneas no se crucen. O sea, yo quiero unir el punto rojo con el punto rojo y el punto verde con el punto verde. ¿Será que yo las puedo unir sin que esas líneas se crucen? Ahí es claro que no, sí o qué. ¿Por qué? Por ejemplo, por mucho que... Ah, bueno, una cosa importante y es que yo no me puedo salir del recuadro, sí o qué. Pues ahí me faltó aclarar eso. Básicamente, pues si yo no me puedo salir del recuadro, por mucho que yo me vaya, por ejemplo, para acá o para acá, es imposible que la línea esta roja que yo trace no se cruce con esta verde que se va a trazar después. O incluso ya después de trazar esa roja, pues yo, si se fijan, pues yo ya no puedo pasar. No puedo hacer nada. Tengo que cruzarla. Entonces en este caso, pues acá lo que nos piden es como responder Y mayúscula en caso de que sí se pueda o N mayúscula en caso de que no se pueda. Entonces en este caso se respondería claramente una N mayúscula. No se puede. Entonces ustedes me dirán como que, parce, pero ahí no hay nada de estructuras de datos. Y yo les diría sí, pero entonces como lo que me interesa es la estructura de datos, entonces les voy a explicar como cuál es la idea y eh, por qué esto se puede resumir a un problema de estructuras de datos típico. Entonces, supongamos que tenemos los siguientes puntos, que tengamos por ejemplo
este rojo con este rojo, este verde con este verde, y yo qué sé, este azul con este azul, y pongamos otros entre medio, por ejemplo, bueno, no sí, uno verdecito acá clarito con uno verdecito aquí. Por ejemplo, en este caso, ¿se podría o no se podría? ¿Qué dicen ustedes? No, ¿Por qué? no sé, se cruzan. No lo escucho muy bien. El rojo y el azul se cruzan. El rojo y el azul se cruzan. Sí, que pues ahí incluso está muy claro, pues es como una X clarísima. Sí, que es imposible que el azul pase o llegue hacia el otro azul sin pasar por el rojo. Entonces en este caso no se puede y es obvio. Pero lo que me gustaría que vieran es, vamos a cambiar un poquito el caso. Es que, bueno, ¿qué pasa si yo tengo el azul por acá y este verde también acá? Y lo tengo aquí. En ese caso se puede o no se puede. Tampoco, Tampoco, ¿por qué? porque el verde va a cruzar la línea que vaya a trazar el rojo y el azul. Listo, Obviamente, vamos a ver eso. Va a trazar esta línea verde, ¿sí o qué? Entonces uno ahí dice como, uy, no, pero es que esa línea verde me está dejando casi sin espacio. Pero ahí está la clave, casi. No me deja sin espacio. Yo puedo pasar la rojo por acá. Claramente si yo puedo hacer eso, también puedo pasar la azul. Y una vez pasadas esas, puedo unir estas. Entonces ahí la pregunta era, ¿se podía o no se podía? Sí se podía. Porque pues ahí a lo que quiero que lleguen es como que los puntos que realmente me importan, los puntos que realmente me restringen, son todos los puntos que estén sobre toda la margen. Es decir, pues que su pareja completa esté sobre el margen. Es decir, en este caso, por ejemplo, que estén sobre todo este margen. Entonces, viéndolo así, esa línea verde o esos dos puntos verdes claritos, yo los puedo ignorar porque este punto de aquí no está sobre la margen que me restringe. Y todos los demás sí me importan. ¿Sí se entiende esa parte? Pues esto es más como resolución del ejercicio. Todavía no hemos llegado a cómo llegamos a un problema de estructura de datos ahí. pregunta, uno no se mueve por los cuadros. O sea, eso no es un grafo. No es No, no como, es un no se grafo. mueve. No es un grafo. Listo, No se puede gracias. mover como quiera. Entonces estamos claros. Estamos claros que si yo tengo un punto, por ejemplo, voy a poner otro. Si yo tengo un punto, eh, si yo tengo un punto, digamos este rosado, si yo tengo un punto acá y otro en esta casi llegando al final, eso no me restringe. Pues los puedo ignorar básicamente. Eso es lo que quiero decir cuando digo que no me restringe. Qué difícil borrar esta línea, man. Sí, estamos claros. No sé si están escribiendo. Sí, sí, quedó todo claro. Listo, entonces, ¿cómo resumo esto a un problema un poquito más fácil de resolver? Básicamente, si yo puedo ignorar todos los puntos del medio y me puedo concentrar en los puntos del borde, si se fijan, a mí lo que me interesa es lo que estábamos diciendo de este lado.
es como que los segmentos no se me crucen. Entonces, en este caso, en este en particular, yo puedo empezar, digamos que yo empiezo en esta esquina y voy a empezar a recorrer como todos los bordes de esta forma. O sea, acá llegué hasta aquí, y aquí hasta aquí, y de acá hasta arriba. Y así lo que voy a hacer es como recolectar puntos. Entonces, por ejemplo, y los voy a meter a una stack, por ejemplo. Eh, en este caso, listo, mi stack tendría el punto rojo, que es este punto rojo de acá. Perdón que no fui capaz de quitar esa franja gris. Después me entraría el punto celeste, que sería este puntico acá. Después me entraría el punto verde. Este punto rosadito no lo metería porque yo sé que su par no está dentro del margen, entonces lo ignoro. Después me entraría este otro punto verde. Después me entraría el otro punto celeste. Y por último el otro punto rojo. Entonces, ¿qué armé ahí con mi stack? Armé segmentos de este tipo. Y si se fijan, ninguno se cruza con otro. Entonces, si ninguno se cruza con otro, significa que yo sí puedo mandar como las líneas de alguna forma, no sé cómo, pero lo puedo hacer. Veamos un ejemplo donde no. Bueno, agreguemos otro colorcito por acá, uno gris, digamos, que esté acá y esté justo en medio entre estos dos. Y vamos a ver qué pasaba en ese caso. Entonces, veníamos con el rojo, que era el de acá, pusimos el celeste, que es el de acá, ponemos el gris, que es el que acaba de poner, ponemos el verde, ya dijimos que íbamos a ignorar este, ponemos otra vez el verde, este verdecito clarito también está, pues el par también está fuera del segmento, entonces también lo podemos ignorar. Después ponemos otra vez el celeste, ponemos otra vez el gris y por último ponemos el rojo. Entonces si ahí juntamos, hacemos lo mismo con lo de los segmentos y juntamos todo esto, por ejemplo este rojo con este rojo, el gris con el gris, eh, el verde con el verde y este celeste, si se fijan, se me va a interceptar con el del gris. Entonces en este caso, como hay dos segmentos que se me interceptan, la respuesta es no. ¿Queda claro? ¿Preguntas? ¿De pronto alguna idea que no se entendió? Eso ya es implementación, Daniel. Pues se puede hacer de la siguiente forma, por ejemplo. Pues uno lo que, bueno, yo creo que no les mostré, pero básicamente la forma en la que recibimos los puntos es como que, esto es un par de puntos. Esto es un par de puntos. El primer punto está en la posición 4,0 y el segundo punto está en la posición 2,5. Entonces yo lo que puedo hacer, yo sé cuánto mide el mar, pues cuánto mide la cuadrícula, sé que mide 5 por 5. Entonces, de esta forma, bueno, y una cosa que me dicen es que los números van desde cero. Perdón. Entonces yo lo que puedo hacer es como verificar entre todos estos cuáles son los que están en el borde. Entonces, por ejemplo, en este caso, este punto de acá está en el borde. Porque si se fijan, toca uno de los bordes. Y ya, ningún otro. Que ese es básicamente este caso. Ah, no, mentiras, ese no es ese caso. Ese es otro. Ese es otro. Pero listo, entonces, por ejemplo, este punto de acá está en el borde. Entonces, ¿cómo sé que tengo que meter a la stack o no el par de puntos, digamos? Porque los dos puntos están en el borde. Por ejemplo, este caso, estos dos puntos están en el borde. ¿Por qué? Este está tocando el borde 5, por ejemplo el borde de arriba, y este está tocando el 0, como el de abajo. Es como que este está en la posición 0, 0,4 y este está en la posición 5,3. ¿Sí o qué? Y este está en la posición 0,2 y este está en la posición 5,3. ¿Sí ven? Entonces, si los dos puntos que forman una pareja
tocan los dos al mismo tiempo, tocan algún borde, significa que esos dos puntos los tengo que considerar. Ahora pues una cosa importante pues en la implementación de este problema es como cómo hago para seguir este orden que habíamos marcado ahí con rojo. Que eso sí ya se los dejo a ustedes, cómo lo harían. Pues cuando, si quieren llegar a hacer este problema, ahorita les paso el link, les dejo como todo para que lo hagan. Más se los voy a poner de una vez en el chat. Sí, sí respondí la pregunta, Daniel. Daniel o Daniel. Yo no sé por qué a los Daniel siempre les digo Daniel. Melo. ¿Hay alguna otra pregunta con este problema? ¿O pasamos a la siguiente estructura? Yo tengo una duda. Dígame. Y era pues porque los rosados los omitimos, ¿cierto? Sí. Pero si uno juntara los rosados sí o sí no se chocarían con el verde oscuro. Listo, hagamos ese caso. Pues hagámoslo. Hagamos las lineecitas para que la pilles. De puta, me no va a ser capaz de quitar esa cosa gris de allá arriba. Ah, ya sé cómo hacer. Yo soy una cueva. Perdón, acá pierdo tiempo bobamente. Listo. Eh, Ah, ok, o sería de pronto darle una, en vez de tirarlo así derecho, tirarle como una curva así como Le ahorita. podemos tirar la curva más loca que se te ocurra. O sea, por Sí, ejemplo, acá podemos unir sí, sí. podemos tirar este verde con este verde. La va a hacer así delgaditas para que la pilles. Podemos Dale. tirar eh, eh, este, podemos tirar este rosado por acá, bien loco. Perdón, esto ya es mal pulso, pues. Y de ahí, yo qué sé, podemos tirar este celeste. Podemos tirar por acá. Parce. Perdón, es que escribir con el mouse es bien difícil, muchachos. El rojo lo podemos tirar por acá. Vamos a suponer que eso está dentro de la cuadrícula, sí, no quiero repetir mucho esas líneas. Y así. Bueno, alguno se preguntará, bueno, entonces ahí qué hago con este verde. Sí, ok, porque ay, es que no lo puedo cruzar acá, pero fíjense que siempre hay un camino por ahí. Yo lo puedo pasar por acá entre medio, bajar hasta abajo, darle la vuelta al rosado, volver a subir, darle la vuelta al verde y ya encontré. ¿Sí pillan? O sea, si O sea, solo este, falta imaginación. ahí faltas imaginación, si o sea, si un punto no me toca, o sea, si el par de puntos no me toca las, las, los, los bordes, básicamente yo puedo trazar esas líneas como yo quiera, buscando un hueco por donde sea. Y pues eso tiene una idea muy lógica y es que básicamente, si se fijan, pues cuando los dos puntos tocan borde, cuando yo trazo una línea, fíjense que ahí estoy partiendo esa cuadrícula en dos. Estoy partiendo esa cuadrícula en eso y eso. Entonces básicamente si tengo otro punto que esté en el borde por acá y otro punto que esté en el borde por acá, que yo no los pueda hacer jugar con ellos, sí o sí van a tener que atravesar este punto que me partió la cuadrícula en dos. Por eso solamente nos importan los que el par de puntos esté en el borde. ¿Sí? ¿Todos claros? Recuerden que este problema, pues los que no sepan pues o tengan pocas nociones de programación competitiva, este problema salió en una competencia latinoamericana hace 2 años. O sea, es un problema pues ya de competencia seria. Y si se fijan, pues uno después de echarle un par de horitas pensándole, se podía resumir un problema que es muy típico de stacks. Listo, por eso lo quería tocar acá. Voy a pasar a la siguiente estructura de datos ya porque eh, ya son las 7 y todavía nos falta mucha cosa.
Listo, si tienen preguntas ahorita, si quieren, miramos más cositas. Listo, la siguiente, Priority Queue. Esta es como más rara de ver, pero por ejemplo es muy típica en, en un algoritmo de grafos que se llama Dijkstra, porque pues Dijkstra sigue una idea greedy y con una Priority Queue se puede optimizar muchísimo ese algoritmo. Entonces, ¿cómo funciona? O bueno, ¿cuál es la idea? Es una cola con prioridad literalmente, Priority Queue. Y la idea es que cada que yo le inserto un elemento, él lo que va a hacer por dentro es como, acá dice autoordena, pero realmente no es autoordenar, sino como autocalcular cuál es el valor más grande que yo tengo dentro de la Priority Queue y me lo pone al que sea lo más fácil de acceder posible. Y vamos a verlo visualmente, una de las implementaciones más típicas. Bueno, acá lo tengo. Eso usualmente, muy usualmente, muy recurrentemente, está implementado por medio de un árbol. Eso a mucha gente como yo lo solía confundir con un árbol de búsqueda binaria, pero no es un árbol de búsqueda binaria, sino eso es, no me acuerdo cómo se llama, creo que es un montículo binario, algo así, o no me acuerdo. Lo van a ver con Julián Moreno los que dan estructuras de datos. Pero básicamente esta estructura de datos acá en la punta, o sea arriba del todo, siempre va a tener el elemento más grande de todo el árbol. Y todos los subárboles, es decir, si yo ignoro toda esta parte de acá, si yo ignoro todo esto es un subárbol. O sea, todo esto que empieza desde el 91 hacia abajo, también es un subárbol. Todos los subárboles cumplen la misma condición. Es decir, en la punta está el elemento más grande. Y si yo me vengo a este de acá, en la punta está el elemento más grande entre estos tres. Y así siempre va a ser. Básicamente eso nos lleva a que abajo del todo están los elementos más pequeños. ¿Y cómo funciona? ¿Cuál es la magia de esto? Que básicamente acá tenemos como estas tres operaciones. Voy a ignorar esta, voy a ignorar estas dos también. Esta de aquí pues es raro usarla. Y si yo por ejemplo quiero insertar un elemento y digamos que insertamos el 98, o sea que es mayor que este de acá arriba. Veamos cómo funciona esto por debajo. Entonces lo primero, me inserta el valor que yo le dije que me insertara en cualquier lado. En este caso pues lo que hace es como siempre, para terminar de llenar esta fila lo va a poner en la siguiente. O sea, estamos en el índice 14, en el 13, entonces pasaríamos el 14 pegado el 7 y así sucesivamente. ¿Ves? Lo que vamos a hacer siempre es comparar hacia arriba. Entonces, por ejemplo, en este caso, el 98 es mayor que 69, sí, entonces lo que va a hacer es como intercambiar esos dos valores y va a seguir intercambiando hacia arriba hasta que ya la condición falle. Entonces, por ejemplo, en este caso, 98 es mayor que 97, sí, entonces los intercambio. 98 es mayor que 97, sí, entonces los intercambio. Y cuando ya llego al final o cuando ya llego arriba del todo, ya no va a hacer nada porque no tiene con quién compararse. ¿Se entiende más o menos esa idea? Pongamos otro valor, digamos el 90. No, pues no importa. Bueno, el 90 va a ser como dos comparaciones, pero no importa. Lo mismo, me va a insertar el valor, lo va a comparar con el de arriba, es mayor, y como ya llegó a un punto en el que comparándose con el de arriba ya no es mayor, entonces se va a quedar ahí. ¿Se entiende? Esto es importante. Pues la forma en la que funciona esto es importante porque pues ahorita nos va a permitir calcular complejidad y ver por qué esto es tan útil. Entonces los otros de las otras dos operaciones son más simples. Por ejemplo, extraer el máximo. Si yo quiero saber cuál es el máximo entre todos los valores que yo tengo, lo tengo directo porque siempre va a ser el de arriba. Y cuando yo hago un extract, o sea, como
Eso sería como devolver el valor más grande. Pues en esta ocasión, en este ejemplo, está implementado que si yo lo obtengo, lo elimina. Entonces cuando lo elimina, lo que va a hacer es coger el último índice, por así decirlo, y lo va a poner arriba, y lo que va a hacer es comparar hacia abajo. Entonces, ¿este elemento es mayor que el elemento que tengo hacia ahí? Sí, entonces los intercambio. Este elemento es, perdón, este nodo, el valor de este nodo es menor que el valor de este nodo que está abajo mío. Sí, entonces los intercambio. Y como ya no tiene con quién más comparar, no va a hacer nada más. Bueno, sí tenía con quién más comparar, pero sí, en este caso pues la condición se cumplía. Y ya, básicamente estas dos son las operaciones como más importantes. Pues en otras implementaciones pues está la operación de pick, pues como la que estamos viendo ahorita con la stack, por ejemplo, que solamente es como ver cuál es el valor, cuál es el valor que está arriba. Eh, Porque pues no me lo elimina, sino que simplemente como, hey, cuál es el valor que más alto que tiene toda la con prioridad antes de eliminarlo, pues, para no dañar la estructura de los datos. ¿Sí se entiende? Cuando agregan elementos de la parte izquierda, hagamos que me inserte un elemento de la parte izquierda. Te vas a dar cuenta que es una bobada, pues eso de insertar la parte izquierda. Porque fíjate que ahí, ya toda esta línea de acá, pues eso es por la forma en la que lo estamos viendo visualmente. La implementación, dependiendo del lenguaje, puede ser diferente. Pero la idea es casi la misma, casi siempre. Si se fijan acá, ya no, pues, yo ya no puedo poner un nodo a la derecha del 87, por ejemplo, porque esto siempre es binario, o sea, los nodos tienen máximo dos hijos. Entonces, si yo inserto otro, por ejemplo este 37, no pongamos otro 90, lo que va a hacer es que insertarlo a esta esquina. Entonces depende más como el momento en el que se inserte. ¿Qué pasaría si se agrega un número repetido? No pasa nada. Por ejemplo el 97, pongamos el 97 otra vez. Acá lo que va a hacer es como compararse hasta que pueda. Y acá depende mucho de la implementación nuevamente. Porque fíjense que acá la comparación es que si, si el punto donde estoy yo, o sea, si el valor que tengo yo es mayor al valor que tiene mi padre, entonces me intercambio con él. Si no, entonces pues no hago nada. Entonces en este caso como 97 no es mayor que 97, pues no hace nada. Pero si yo acá tuviera mayor o igual, pues ahí los intercambiaría. Aunque no haría mucho la verdad, pero sí los intercambiaría. Sí, David, ¿se entiende? Ya retomamos, Daniel. Sí, perfecto. Daniel, fíjate que por la forma, por la estructura que tiene el árbol en estos momentos, no, yo siempre que inserte cualquier nodo me los va a insertar a este lado. Siempre. No importa cuál número inserte, no importa nada. Siempre me va a insertar acá. Porque pues esto lo que está haciendo visualmente es como insertarlos acá en orden. ¿Sí ves? Entonces el siguiente que va a insertar es este. ¿Sí pillas? Y el siguiente que va a insertar es este. Y el siguiente que va a insertar es este. ¿Y ahí cuál sigue? ¿Un hijo de qué? De este 19. ¿Sí pillas? Daniel. Pues esto es por la implementación. Pues esto depende de la implementación del lenguaje. No sé, por ejemplo, cómo lo hará C++ por debajo. No tengo ni la menor idea. Pues en cuál nodo elige dónde poner el nuevo hijo. Listo, entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a muy resumidas cuentas cómo sería la complejidad de estas cosas. La complejidad para todo básicamente es logarítmico. ¿Por qué logarítmico?
Resulta pues que esto siempre sigue una estructura binaria, es decir, que todos los nodos tienen como máximo dos hijos. Entonces, partiendo de esto, la cantidad de elementos en un árbol binario termina siendo de altura, o sea, el árbol termina siendo de altura de máximo logaritmo base 2 de n. Entonces, acá es como cuántas veces me toca hacer la operación más costosa, por ejemplo. Por ejemplo, si yo acá inserto el número 99, ¿cuántas veces va a tener que subir hacia arriba? Yo sé que como máximo va a ser logaritmo base 2 de n. O sea, ahí haría una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces y ya. Yo sé que la cantidad de elementos que son 25, el logaritmo base 2 de 25 no es mayor que 4. Entonces yo sé que 4 como máximo la cantidad de operaciones, la cantidad de swapeos que va a hacer hacia arriba, siempre va a ser como máximo el logaritmo base 2 de la cantidad de elementos que tenga el árbol. Entonces todas las operaciones, como todas las operaciones funcionan igual, excepto la de extract, que esta pues también depende mucho de la implementación. Todas las operaciones van a ser de orden logarítmico. Entonces podemos responder esas preguntas que están acá. ¿Cuánto me cuesta insertar? O de log n. ¿Cuánto me cuesta eliminar? O de log n. ¿Y cuánto me cuesta obtener el mayor elemento? Acá depende de la implementación. Por ejemplo, en este caso, obtener el mayor elemento me cuesta logarítmico porque aparte de obtenerlo, también lo elimina. Pero si solamente lo viera, sería O de 1, porque yo lo tengo directo. ¿Se entiende esa parte de la complejidad? Lo repetimos. Chicos, es más rápido si abren el micrófono, pero bueno, no pasa nada. Al final no entendí la del mayor elemento. Ah, listo. Fíjate, por ejemplo, parce, siempre se me olvida. ¿Vos sos Julian o Julián? Bueno, no importa. Julián, no sé cuál de los dos. Él es Julián, listo, Julián. Acá, fíjate, por ejemplo, la implementación que tenemos acá. En esta implementación, cuando yo le digo extraer máximo, él aparte de que me muestra o que me devuelve cuál es el valor máximo, lo que hace también es eliminarlo, fíjate. Yo le digo una vez, lo elimina, me lo devuelve y entonces como me eliminó el valor máximo, lo que tiene que hacer es reordenar todo. Y reordenar todo cuesta logarítmico. Pero si lo que pudiera hacer yo cuando extraigo el máximo, o sea, solamente venir a mirar cuál es el valor que está acá arriba, sería O de 1. Porque pues no me costaría nada, yo no tendría que ordenar, no tendría que bajar, no tendría que hacer nada. ¿Sí me entendés? Melo, melo. Entonces, utilidades de esta estructura, que es un poquito más underground, pues es como poco usual en la industria, digamos, aunque no sé qué tan real es esa afirmación. Básicamente cuando necesitemos como en todo momento el elemento más grande, por ejemplo, o el elemento más chiquito. ¿Cómo podría yo implementar? Ahorita vemos un ejemplo de eso. ¿Cómo podría yo implementar una cola con prioridad pero elementos más pequeños? ¿Quién se le- Perdón, ¿a quién se le ocurre una idea para hacer eso? O sea, básicamente, si yo en vez de querer el elemento más grande, quiero el elemento más pequeño, sin cambiar la lógica de la estructura, ¿cómo la podría implementar? Eso es una cosa muy, muy típica en problemas de programación competitiva, por ejemplo. Lo que uno puede hacer es básicamente todos los elementos antes de insertarlos, multiplicarlos por menos uno. ¿Por qué? Porque ahora, o sea, básicamente si yo, este número acá no es 97, sino menos 97, pasó de ser el más grande a ser el más pequeño.
y por ejemplo este uno en vez de ser uno fuera menos uno, pasó de ser el más pequeño al más grande. Entonces acá me quedaría el menos uno y sería de ahí para abajo. Y obviamente pues si yo los necesito positivos, cuando los extraiga los tengo que volver a multiplicar por menos uno para volverlos a convertir en positivos. Ahorita vemos un ejemplo de eso que creo que precisamente... Ah, no, es este, pero bueno. Listo, vamos a ver problemitas. Esto es un problema de LeetCode. O sea, esto fácilmente les podría salir en una entrevista para para que lo tengan presente. Pues no es prometer miedo. Básicamente acá uno lee este problema y dice como no, eso es muy fácil. Pero vamos a ver. Básicamente acá nos dicen como que nos dan un arreglo de números y un entero k. Y básicamente nos piden que devolvamos el késimo elemento más grande del arreglo. ¿Ustedes cómo harían eso? Importante, sin ordenar. Ah, bueno, y acá también no tiene otra que es el késimo elemento más grande. Básicamente es como si yo cogiera el arreglo, lo ordenara y devolviera la posición K. Pero pues en este caso nos dicen que cómo lo puedo resolver sin ordenar. ¿Quién se pone la 10 pues? Una explicación, ojalá con el micrófono abierto, para que nos sea más rápido. Mari, mira, tenemos, por ejemplo, mira este ejemplo. Tenemos este arreglo. ¿Sí o qué? Tenemos este arreglo. Un arreglito típico. Básicamente es como si yo tuviera este arreglo no así, sino que lo tuviera ordenado. O sea, en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si yo tuviera el arreglo ordenado, ¿cuál es el késimo valor? Que en este caso es, ¿cuál es el segundo valor? 2. ¿Sí pillas? Ah, perdón, 5. Ah, perdón, es el késimo mayor. O sea, básicamente, ¿cuál es el késimo? Pero de atrás hacia adelante. O sea, en este caso 5. ¿Cuál es el segundo mayor? O en este ejemplo de acá, si yo tuviera esto mismo. Ay. Pero lo tuviera ordenado. O sea, básicamente si yo tuviera esto, ese arreglo que me dan, lo tuviera ordenado, que sería 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6. En este arreglo, ¿cuál es el segundo, perdón, cuál es el késimo? Que en este caso k es igual a 4. ¿Cuál es el cuarto valor más grande? Entonces, este es el valor más grande, este es el segundo más grande, este es el tercero más grande, este es el cuarto más grande. Esta es la respuesta, 4, ¿sí? Esto es lo que devuelve. ¿Cómo puedo hacer esto sin ordenar el arreglo? ¿Sí me hice entender ya, Mari? Todavía no. Sí, sí, ya entendí. Listo. ¿Cómo lo harías? Sin ordenar. Buscar el más grande y sacarlo k menos un veces. ¿Cómo buscar? Y cuando saco el k lo imprimo. Yo creo que sí, básicamente es eso, pero no entiendo eso de buscar el más grande. ¿Cómo que buscar el más grande? ¿No tenéis micro? Pues es que nos demoramos menos.
Ah, sí, sí. O sea, como... Pero no sé si sería muy ineficiente, porque pues uno sería buscar en la lista, de ahí el más grande, de ahí buscar y así pues caminar un veces. Pues ya cuando sea cada búsqueda, ya pues lo saco. Listo, perfecto. Eso de buscar más grande, ¿no te suena mucho a lo que estamos viendo acá? O sea, ¿qué valor tendríamos siempre acá arriba? Listo, ¿Eh? básicamente eso es lo que dice Daniel. O sea, los dos Daniels ahí se complementan. Eh, sí, es eso. Básicamente lo que podemos ir es coger todo el arreglo completo, lo metemos todo dentro de una cola con prioridad, una vaina de heap. Es heap con P al final. Y lo que vamos a hacer es sacar como K menos un valores. Y el K décimo, en vez de sacarlo, lo imprimimos. Sí, lo podemos hacer. Por ejemplo, acá antes sería como priority Q, que esto me guarda enteros y llama pq. Y acá pq.push noms en la posición i. Que es acá lo que va a hacer es como agregar todos los valores allá adentro. Y después lo que va a hacer es como for entero igual a 0 y menor que k menos 1, o sea voy a hacer k menos 1 operaciones. Y lo que va a hacer acá es pq.pop para eliminar el, el elemento más grande en esta operación. Como esto se ordena siempre, cuando yo hago un pop, esto se ordena solito, entonces pues siempre me va a quedar como el primero mayor, después el segundo mayor, después el tercer mayor y así sucesivamente, y al final devolvemos lo que tenga, ay, no me acuerdo si acá es así, con top, lo que tenga este valor de ahí. A ver si no tengo que insertar esto. Fíjense que ahí me pasa estos dos casos de prueba. Si le damos a submit, vamos a ver si me pasa todo. Acepte. Listo, se entendió esta solución. ¿Dónde está Discord? Se me perdió Discord. Ay, no puede ser. Hey, ¿me escuchan? Sí, ¿Hasta dónde me escucharon? y a empezar la explicación del problema. Que yo borro esto. Habíamos visto esto, pues alcanzamos a ver esta parte. No, Bueno, básicamente, lo que quería hacer acá, pues como generar la Priority Queue, y vamos a insertar todos los elementos del arreglo en la Priority Queue. ¿Sí o qué? Y pues acá lo que decían los dos Daniels, es que decían los dos Daniels, básicamente vamos a hacer como eh, K-1 operaciones. Y en estas operaciones lo que vamos a hacer es como eliminar siempre el elemento mayor. Sí, entonces esto pues como sabemos ahorita, como lo estamos simulando, esto siempre se autoordena el solito. Después yo miro a ver si todavía estoy grabando. Esto se autoordena el solito, entonces acá lo que estoy haciendo es como la primera iteración elimino el más grande, en la segunda iteración elimino el segundo más grande, después el tercero más grande y así sucesivamente. Y por último lo que puedo hacer es como simplemente retornar lo que me tenga el top, que en este es el top en segundos más. Pues cuando esta operación pq.top lo que hace es obtener el más grande y ya. Entonces acá le voy a dar submit y listo, accepted. Listo, se entiende esta solución. O de pronto hay preguntas de la implementación. Pregunta, en términos de eficiencia,
esto no sería igual a ordenar una lista, pues coger una lista diferente, ordenarla y luego recorrerla de atrás para adelante. Listo. ¿Por qué lo hicimos así? Básicamente es porque acá nos dicen como que si lo podemos resolver sin ordenar. Pero sí, la complejidad es la misma. Porque, bueno, hablando de complejidad, ¿qué complejidad tendría esto? ¿Y por qué? Vamos a suponer que esto es n. Vamos a hacer. Y si me vuelvo a caer, me escriben rápido por WhatsApp porque me demoré como 2 minutos en darme cuenta. Si yo hago esto sobre n, ¿cuántas operaciones hago acá? Claramente n. ¿Cuántas operaciones haría acá? Esta línea solita es lo que estamos diciendo acá, tiene una complejidad del insert. Esta línea solita tiene una complejidad del logaritmo base 2 de n. Esta línea solita. Pero como yo la hago dentro de un for que es n veces log de n, es decir que este for completico hasta acá habría hecho n por logaritmo base 2 de n. Y básicamente, pues si seguimos bajando, la cantidad de operaciones, no, o sea, no hay ningún for, nada que me supere este n log n. Entonces la complejidad es esta, n log n. Y si yo lo hiciera de la otra forma, que sería como ordenando, los algoritmos de ordenamiento tienen exactamente la misma complejidad, n log n. Entonces, esta solución básicamente correría o funciona igual que si yo lo ordenara, pero pues sin el método SOR. Es como si básicamente eso puede pasar fácilmente en una entrevista de trabajo. Es como, hey, venga, es que mira, tengo que hacer esto y esto, pero es que justo este lenguaje de programación no tiene el método SOR, pero tiene esto y esto. ¿Usted cómo lo haría? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, es que sí, mira, nos dieron estos números, quiero cuál es el décimo mayor, pero no podemos ordenar por X o Y motivo. ¿Cómo lo harías? Esta es una posible solución. ¿Se entiende? Melo. Nos cogió la noche. Listo, este es el problema 1. Este problema 2 es pues lo que quería profundizar más en él, pero la verdad es como un poquito denso de explicar y mirar la solución, entonces se los voy a dar de tarea. No es un problema fácil, pero tengan en mente que se puede resolver con una cola con prioridad, y en este caso pues ahí de pistica, en este caso la cola con prioridad tendría que ser no de máximos como lo hemos estado haciendo, sino de mínimos para poder resolver ese problema. Entonces ahí como spoiler lo que les estaba diciendo, lo que se puede hacer cuando uno necesita una cola con prioridad con mínimos es que cada que inserte el valor lo inserte con multiplicado por -1, y cuando lo vaya a utilizar lo vuelve a multiplicar por -1 para volverlo a convertir en positivo. Esto básicamente es la idea, lo que les quería mostrar, pero pues el problema es un poquito denso y no tenemos mucho tiempo, entonces vamos a saltárnoslo para que alcancemos a ver las otras dos estructuras. Dudas con respecto a Priority Queue, si quieren, pues si les da pena ahorita lo podemos hablar más relajados. Una, ¿qué tan necesario es saber implementar desde cero cada estructura de datos? Así, parce, leí tu pregunta y no te contesté, perdón. Eh, es raro tener que implementar uno mismo las estructuras de datos, es muy raro. Es bueno saber cómo funciona por dentro, por ejemplo, saber que una cola con prioridad posiblemente utiliza un montículo binario por debajo, que es lo que estamos viendo ahorita, o saber que una stack, una DQ, una queue, lo más seguro es que estén implementadas con una idea y una linked list, y ese tipo de cosas, pero saber cómo implementarlo en media hora pues es muy raro.
Es muy, muy raro. A menos que estés haciendo tu propio lenguaje, ahí sí, pues 100% necesario. Respondí. Ah, sí, muchas gracias. Melo. Listo, vamos a rematar con estas tres. Que estas son también muy, muy clásicas. Ahorita que damos un ejemplo, van a decir ustedes como, ah, pero es que eso se puede hacer con esto. Sí, básicamente esto es eso que ustedes van a pensar ahorita. Set, multiset y map. Básicamente estos son estructuras que almacenan datos ordenados. Esto de datos ordenados depende del lenguaje. Por ejemplo, en Java también existen estos, solo que, por ejemplo, se llaman tree set o tree map. Y los que no son ordenados, que también existen en C++, que en C++ se les pone el prefijo unordered. En Java, por ejemplo, son los que se llaman como hash, por ejemplo, hashmap o hash table o hashset. Listo, entonces eso es para multiset perdón, set y multiset, que lo que hacen es guardar objetos simplecitos, pues, por ejemplo, guardan enteros o guardan strings y ya. Y los maps son una estructura tipo key value, es decir, yo le asigno una clave y él me devuelve lo que yo le haya puesto como valor a esa clave. Por ejemplo, yo quiero, yo quise almacenar cédulas y nombres. Entonces, como la clave es la cédula y el value es el nombre. Y todos los algoritmos para de hashing o de ordenamiento de esos maps aplican sobre la key. Esto es igual que en Java, igual que en Python, por ejemplo, con los diccionarios, con los sets también. Y ya. Entonces, las utilidades de esto son las obvias. Por ejemplo, ¿de qué me sirve guardar cosas en un mapa? Por ejemplo. Estas son todas las utilidades que ustedes conocen de los diccionarios de Python, por ejemplo. ¿Ustedes para qué utilizarían un diccionario en Python? Bueno, por ejemplo, una de las cosas más típicas es, por ejemplo, evitar guardar cosas duplicadas, porque como en Python se guardan las keys y yo puedo verificar si una key existe antes de guardar otra, puedo evitar guardar duplicados. Pero eso también se puede hacer con la estructura de datos que teníamos ahí, que es el set, que eso es bien importante para esto. El set guarda solo elementos únicos. Es decir, si yo a un set le tiro un 1, después le tiro un 2 y después le tiro un 1, o sea, básicamente yo quiero guardar este arreglo. En el set me quedaría 1, 2. ¿Por qué? Porque este 1 está duplicado acá y en el set solamente se me va a guardar una vez. No permite duplicados. En cambio, el multiset sí me permite duplicados y además están siempre ordenados. Entonces, si yo lo que quisiera hacer es como recorrer este arreglo e ir guardándolos en un set o en un multiset, si los guardo en un set tendría algo como esto y si los guardo en un multiset tendría algo como esto. Si los quisiera guardar en un map pues ya tendría clave valor. Entonces, por ejemplo, podría ser como 1, 1, 2, 2. El map tampoco permite duplicados, por cierto, pues porque yo cada que intento reemplazar una clave ya existe, entonces la reemplaza, pues como la sobrescribe. Entonces no permitiría duplicados. Hasta ahí preguntas. ¿Puedes volver a explicar el multiset, por favor? No lo entendí muy bien.
No se te escucha. O no es mi solo soy. Ay, no puede ser. ¿Hace cuánto estaba hablando con el micrófono apagado? De Bueno, perdón. que la Resumo, pregunta. resumo. Básicamente está diciendo que esta es la diferencia principal. En el set no permite elementos duplicados y el multiset sí los permite duplicados. Y en los dos, bueno, en el map también, no importa el orden en el que yo los inserte, siempre van a estar ordenados. Ah, listo. Listo, entonces, ¿para qué serviría, por ejemplo, un multiset? Eso es muy utilizado, demasiado utilizado en programación dinámica. Con un multiset se puede simular exactamente lo mismo que se haría, por ejemplo, con una priority queue. ¿Por qué? Y bueno, las complejidades son las mismas. ¿Por qué? Porque básicamente con una priority queue yo puedo, o bueno, yo puedo siempre, sí, yo puedo siempre acceder al elemento mayor o al menor, y cuando yo los elimine se me autoordena o mantiene ordenado siempre. En un multiset yo puedo hacer exactamente lo mismo. Si yo quiero el elemento mayor, voy, lo consulto, si quiero lo elimino, si quiero, yo qué sé, lo cambio o inserto un nuevo valor, lo que sea. O en un multiset puedo hacer directamente también el mínimo, o sea, buscar el mínimo. ¿Cuál es el valor mínimo? Si quiero lo elimino, si quiero lo que sea. Eh, Oye, una pregunta. Contame. ¿El set y el multiset permiten guardar arreglos de elementos? Tipo, podría meter en el set un arreglo de un elemento con otro arreglo de un elemento y que si, por ejemplo, los dos arreglos de elementos son iguales, solamente me deja uno y el multiset me permitiría hacer como lo mismo, tipo, para, yo qué sé, para ir como guardando una función en orden o algo así, tipo, a ese elemento le corresponde este, que sería como un vector 1, y, xy, luego un x1, y2 y así, o no puede almacenar, pues, vectores. En C++ a un set le puedes pasar un vector fácil, o un arreglo también. ¿Sí? A un set, a un multiset con toda seguridad también. Solo que sí, como ya son objetos más complejos, pues no sé cómo funcionará el tema del ordenamiento. Entonces, si son muy grandes, posiblemente ya el ordenamiento sea tan lento que no sé si sea como óptimo hacer así de esta forma. Eh, en un map, pues como son clave valor, tú como clave puedes tener lo que quieras, como valor puede tener lo que quieras. Entonces sí, ahí sí, acá sí no hay problema. En otros lenguajes, por ejemplo Java, en Java yo sé que pues un set es como lo que se llama un triset. Bueno, perdón, creo que es así, triset. En este hay que tener en cuenta que Java, para todas los tipos de datos perdón, para todas las clases que heredan de la clase collections, esto solamente recibe objetos. Es decir, acá solamente podrías meter algo que sea un objeto directo, pero básicamente como en Java todos son objetos, entonces acá podrías meter lo que quieras. Entonces en Java, precisamente, pues por eso lo saco la precisión de Java, en Java básicamente puedes meter todo. Un objeto súper grande, que lo que sea, lo puedes meter. Una lista, lo que sea. Lo que sea. Eso sí, pues el objeto que metas tienes que tener bien definido eh, el comparable, pues como la forma de comparar los objetos para poder ordenarlos. ¿Sí? En Python, no sé, pues Python es tan flexible que lo más seguro es que sí, le puedes meter lo que quieras también. ¿Respondí la pregunta o me fui por el hilo? Melo. ¿Algo más? Listo, complejidades. Eh, lo que estamos diciendo, pues las complejidades son las mismas que de una priority queue. Ay, subir esta para allá más presa. Entonces, ¿cuánto me cuesta insertar? ¿Cuánto me cuesta insertar en un set o de log n? ¿Cuánto me cuesta eliminar de un set o un multiset o un map o de log n? ¿Y cuánto me cuesta obtener? Acá sí, independientemente de si es el primer valor o si es el último, si es el de medio, siempre cuesta lo mismo o de log n.
Listo. Temas de implementación de estos dos me gustaría tratarlos o tocarlos para la gente que está más metida en programación competitiva, me gustaría tocarlos más a fondo en otro espacio. ¿Por qué? Porque estas cositas tienen cosas raras, vainas raras. Por ejemplo, se puede hacer busca binaria dentro de ellos. Eso es una cosa muy pro porque pues si sabes que vas a hacer busca binaria sobre un arreglo, pues los puedes meter en un set o en un multiset y hacer busca binaria allá adentro. Se puede hacer... eh, se me fue la palabra. Se puede recorrer por medio de punteros, que también permite hacer pues cositas con buscas binarias. Se puede eliminar lo que les estaba diciendo ahorita, se puede eliminar el elemento más pequeño o el elemento más grande, independientemente de cuál de los dos sea. La complejidad siempre es la misma. Entonces, me gustaría tocar eso más a detalle porque hoy ya se nos fue el tiempo. Y para terminar con esta explicación, en C++ existe, bueno, casi todos los lenguajes existe lo mismo, pero que no están ordenados. Entonces acá estamos diciendo que almacenamiento de datos ordenados. ¿Se puede hacer lo mismo sin que estén ordenados? Sí. ¿Cómo? Agregándole el prefijo unordered. Entonces un unordered map es básicamente un map, pero que no guarda los elementos ordenados. Y un unordered set es un set que no guarda los elementos ordenados. Entonces, estos dos, la teoría dice que son más rápidos, en teoría. Pero ¿qué es lo que pasa? Como utilizan hash, tienen algunas desventajas. No sé si alguien ya ha visto hash en estructuras de datos o ha escuchado posibles desventajas de este tipo de cosas. Que nos quiera contar como qué desventaja puede llegar a tener eso. La forma con la que trabajan con los repetidos, ¿no? Con los elementos repetidos, cuando se van a guardar en un arreglo. Correcto. Eso se llama colisiones. Básicamente, cuando uno maneja hash, siempre hay que tener muy en cuenta el tema de colisiones. ¿Por qué? Porque puede que yo un elemento, digamos que es un elemento 1, que no importa que sea, me genera el hash. Ay, espero lo escribir mejor así. O sea, yo tengo un elemento. Tengo un elemento 1, digamos, que si yo le aplico hash me genera una key. ¿Sí o qué? Pero resulta que después otro elemento, por ejemplo el elemento 9, yo le aplico el hash y me genera una key. Pero acá lo peligroso es cuando las keys son iguales. Porque eso puede pasar. El algoritmo de hash no es perfecto, los algoritmos de hash no son perfectos y puede llegar a pasar que las keys que me genere, dependiendo de lo que sea que yo le pase, sean iguales. Y si esto pasa muy seguido, lo que va a pasar es que esta complejidad se me muere. Porque, por ejemplo, en un map, si yo tengo una clave de valor y yo tengo una key, cuando hay repetidos, lo que va a hacer el hash, o bueno, la estructura de datos, es meter todos los valores que me hayan generado esta key, me los va a meter en un arreglo. Y si hay muchos valores que me hayan generado esta key, entonces este arreglo va a ser muy grande. Y obtener los valores de este arreglo, pues va a ser muy lento. Entonces ya no va a ser como constante, no va a ser más rápido, sino que va a ser muy lento porque va a tener que venir a buscar los elementos a una regla de forma lineal. Entonces, para los de competitiva, sobre todo, esos grábenselo. Usual o lo mejor casi siempre es utilizar estructuras de datos como estas que nos aseguran siempre que la complejidad es la misma sin importar nada, que utilizar estas que dice la teoría que son más rápidas pero que puede llegar a tener estos problemas. Eso a mí me ha pasado una cantidad de veces incontable que hago un problema con un ordered map, por ejemplo, y después Codeforces manda más casos de prueba
y resulta que mi solución da time limit porque daba colisiones. Eso es muy común para todos los contes que tienen open hacking, que yo creo que pues los que ya hayan participado en Codeforce ya saben pues qué significa eso, que básicamente después de terminar la competencia dan 12 horas para que cualquiera pueda entrar a tirarle casos de prueba a, a las soluciones de otras personas hasta que encuentre un caso de prueba en el que falle, y eso puede pasar, es muy común de hecho. Listo, se entiende la desventaja de esto. Esta misma desventaja está en Java, en Python no tengo ni la menor idea cómo funcionan las estructuras de datos, entonces ahí sí les quedo viendo. Y en otros lenguajes pues ni les digo. Sabrá Dios cómo hará esto JavaScript, sabrá Dios cómo hará esto Golang. Listo, se entiende pues esto que les quería contar. Sí, listo. Tengo un montón de problemas, pero vamos a hacer como los dos más, como los dos que vea como más interesantes, y los otros se los debo de tareas. Todos son del LeetCode, o sea, básicamente todos estos problemas les pueden llegar a salir. Como yo sé que muchos de acá están no por competitividad sino por algo más, cualquiera de estos problemas le puede salir en una entrevista de trabajo. Entonces este es el más fácil de todos. Nos dice cómo da un arreglo de números, devolver verdaderos si cualquier valor está al menos 2 veces en el arreglo, y si no, devuelva falso. ¿Cómo harían eso? Un diccionario. Un diccionario, listo. En C++, hagámoslo con ¿qué? Ahí que sería como más lógico, utilizar un set, utilizar un multiset, utilizar un map, teniendo en cuenta estas definiciones. Avancemos. Si están escribiendo, no los alcanzo a ver, o sea, es mejor que siempre prenda el micrófono. Recuerden que el set no permite duplicados. Bueno, yo creo que eso sí es importante, me faltó decirlo. En todos, yo antes de meter un valor, yo puedo verificar si está o no está. Teniendo en cuenta eso, ¿cuál de esos tres debería utilizar? O bueno, se puede utilizar los tres. Bueno, no, este no. Sí, ok, porque este sí me permite elementos duplicados, entonces pues, aunque pues se puede utilizar, pero es más pequeño. Digamos pues que como no tengo como esa estructura de clave valor, entonces pues no es necesario un map. Como lo que quiero verificar es si está o no está, puedo utilizar cualquiera de estos dos, pero pues para este caso voy a utilizar el set. Esta estructura set en Python, ya que mencionan Python, está igualita, o sea, se puede hacer básicamente así. Ay, ese no está así. Entonces básicamente como tan, uno le pone el set y entre paréntesis le pone todo lo que quiera pasar, o sí, no, ya eso es todo. Y funciona exactamente igual, no admite duplicados, yo puedo acceder todo en logarítmico y demás. Entonces acá lo que puedo hacer es como tener un set de enteros, myset, y acá pues simplemente insertar todos los números, o bueno, no, bueno, acá, ¿qué debería hacer acá? ¿Qué creen que debería hacer ahí? Primero verificar si ya está en el set, ¿no? Primero verificar si ya está. Entonces, sí. ¿Cómo verifico si algo ya está o no está en un set? En C++ se puede hacer de varias formas. La que me parece a mí más simple es contar cuántas veces está. Entonces, por ejemplo, acá lo que se puede hacer es como myset.count y la clave, nums, la posición i.
Esto básicamente, como esto es un set, me va a decir cuántas veces está esa clave, pero como un set solamente puede almacenar una vez un valor, entonces esto me va a volver un 0 o un 1. Y en C++, un 0 o un 1 es un booleano. Entonces acá lo que puedo verificar es como si ya está, entonces ya sé que puede volver true. Y si no, lo inserto. Si al final de este for nunca devolví true, entonces ¿qué puede volver? Falso. ¿Se entiende ese código? ¿Y por qué solucionas ese caso? Juan, yo tengo una pregunta. Contame. ¿Qué significa el ampersand después de... antes de nums? Línea 3. Eso. Ya. Esto básicamente, pues esto ya esto es C++, pues, básicamente. Esto es para decirle a C++ que no me haga, que pues lo que sea que yo le pase a esta función, no me haga una copia, sino que utilice el mismo valor de referencia que yo le pase. O sea, si yo no le pongo esto, C++ lo que va a hacer por debajo es generar una copia de lo que sea que yo le pase en esa, como parámetro en esa función. ¿Sí me va a entender? Sí, sí, sí. O sea, sin el ampersand genera una copia. Y con el ampersand utiliza el mismo que yo le pase. Exactamente Ok. el mismo valor de Listo, listo. referencia. Gracias. El resto del código se entiende. Que dijo que con el ampersand se genera una copia. ¿Cómo? Creo que pues alguien habló, pero no lo escuché. Ah, ¿cómo fue que dijo que lo del ampersand genera una copia? Sí, Me perdí ahí. pues esto ya es C++. De hecho, en el grupo, en el canal de YouTube, tenemos un video de C++, pues como básico totalmente, pero ahí está para que lo pillen. Listo. Acá hablamos un poquito por encimita de eso, para que le echen una miradita. Pero básicamente eso significa como que, fíjense que esto es una función que vuelve un booleano y yo la puedo llamar. Entonces, por ejemplo, cuando yo la llame, si yo por acá tengo un arreglo, eso es un vector de enteros que llama nums. Acá cuando yo hago esta línea en C++, él llama a generar un espacio en memoria que va a hacer referencia a ese vector de enteros. Si yo se lo paso acá, entonces acá va a pasar una de dos cosas. Si yo tengo el ampersand, este nums, o sea, el vector que yo estoy utilizando acá dentro de esta función, es exactamente el mismo que yo declaré acá. ¿Sí o qué? Pero si yo le quito el ampersand, el vector que estoy utilizando acá adentro es una copia del que yo declaré acá, no es el mismo. Entonces, si yo lo modifico, no estaría modificando ese de acá. En cambio, con el ampersand, yo acá lo que puedo hacer es vaciar todo el arreglo y este de acá también me quedaría vacío, porque es exactamente el mismo. ¿Sí me va a entender lo del ampersand? Y gracias. Eso es cosa de C++, pues manejo de punteros. Bueno, en este caso es más manejo de referencias, pero bueno. Listo. Eso es este problema, fíjense que pasó. No sé si queda alguna duda sobre la solución de esto. Y veamos otro, que creo que alcanzamos a ver otro ahí breve. Juan, yo tengo una pregunta. Ahí, ¿cuál sería la solución más óptima? Eh, a mí en este momento no se me ocurre ninguna más rápida que esta. Pues digamos que una cosa más rápida sería como utilizar esto. Por lo que les estaba diciendo ahorita, no sé si se acuerdan. Sí, sí, sí. Esta también soluciona. ¿Por qué? Porque usualmente con enteros es muy raro que haya colisiones. Es muy, muy raro. Fíjense que incluso bajo el tiempo. Es extremadamente raro que haya colisiones.
pero como les digo, siempre pues, es mejor utilizar una estructura de datos que me asegure que la complejidad es tal, independientemente de lo que yo le pase. Entonces pues se puede utilizar un set. Digamos que la complejidad en este caso sería n log n, porque yo estoy metiendo todos los valores y cada insert me cuesta logarítmico y yo lo hago n veces, entonces es n log n. Y si yo lo hago con un ordered set, sería o de 1, o sea, básicamente sería o de n, que en teoría es más rápido y toda la vuelta, pero no. Otra forma, no, no, yo creo que la mejor, pues no se me ocurre ninguna otra más rápida porque los números son muy grandes. Si los números fueran un poquito más chiquitos se podría hacer de otra forma más elegante. Pues igual pues si encontrás otra forma, pues por supuesto abiertos a que nos la compartas. Disculpa, ¿me podría recordar por qué el insert era o de log n? El insert era este, sí, claro. Sí. Ay, fue puta, lo cerré. Ahí está. Fíjate que cuando yo hago un insert acá, por ejemplo, si yo hago, yo qué sé, insertemos el 99. ¿Qué es lo que hace esto? ¿Qué es lo que hace esto? Primero le asigna pues como el nodo a cualquier lado. Y entonces va a empezar a comparar hacia arriba. ¿Sí o qué? Entonces compara con el 53. El 53 es menor que 99, entonces los intercambia. Después va a comparar con el 83. El 83 es menor que 99, entonces los intercambia. Después va a comparar con el 91. 91 es menor que 99, te los intercambia. Y ya acabó, porque ya no puede seguir subiendo. Entonces acá la clave es pensar en cuántas veces tiene que hacer esa operación de compararse e intercambiar. Como la forma en la que se arma el árbol es binaria, es decir, que cada nodo tiene como máximo 2 nodos hijos, entonces la altura de este árbol es ver cuántas veces puedo dividir por 2 la cantidad de elementos que hay. Eso que acaba de decir es básicamente logaritmo base 2 de n. Entonces la complejidad de insertar es logaritmo base 2 de n porque en el peor de los casos yo voy a tener que compararme y hacer cambio con mi padre logaritmo base 2 de n veces. ¿Sí? Gracias. Es que no recordaba que en el set se hacía con el binary heap. Sí. Sí, el set funciona con pues es una binary heap. Bueno, no, de hecho el set en este caso es un árbol de busca binario, pero la idea es casi la misma, la diferencia es que un árbol de busca binario está completamente ordenado. Es decir, si yo parto acá en 2, la parte izquierda siempre es menor que el punto medio y la parte derecha siempre es mayor, pero la idea es la misma. O sea, pues es un Una- árbol binario también. Hola. En ese caso sería mejor simularlo o le podemos aplicar el logaritmo 2L del elemento. ¿Cómo simularlo? ¿Cómo así? Perdón, me perdí. Tipo, como ocurría en el problema B de las anteriores, tipo, en ese caso sería mejor simular el logaritmo en base 2 Pero o no. pues en ese caso pues como no se conoce, calcula eso directamente, sino que es como, es una forma de decir como que lo máximo que podamos llegar a subir es un número ahí X, pero, pero no, pues no necesitamos calcularlo, entonces no, pues no entiendo bien a qué va la pregunta. Igual pues cuando estemos en competitiva y tengamos que calcular un logaritmo, depende de la cantidad de precisión que uno necesite, pues lo mejor es simularlo. Si usted no necesita precisión y lo que está buscando es como el techo del logaritmo, no puede simular. Y si no, lo calculas con lo que decías, log 2L. Listo, voy a explicar Flash esta y yo creo que no va a dar tiempo de implementarlo, pero ahí se los dejo de tarea. Acá nos dan un arreglo de strings y
quiero formar anagramas entre ellos y agruparlos. Bueno, perdón, lo que quiero hacer es como agrupar los strings que sean anagramas entre sí. Y ya, básicamente eso es todo. Y acá nos dicen que un anagrama es una palabra o frase que formada por el reordenamiento de las letras de otra palabra. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, nos dan it, tan, eight, nat y bat. Entonces yo puedo, bueno, este queda solito porque no hay ningún anagrama con bat. Estos dos quedan junticos. ¿Por qué? Porque si yo reordeno las letras de este nat, me queda tan. Y estos tres me quedan junticos porque básicamente si yo reordeno las letras de cualquiera de ellas, puedo formar cualquier otra. ¿Sí se entiende el problema? Pues qué es lo que me están pidiendo. Sí, sí se entiende. Listo, ¿cómo lo harían? Les va a ahorrar lo más fácil. ¿Cómo sé cuál letra es, pues cuál palabra es un anagrama de otra? Eso es muy sencillo. Lo que puedo hacer es simplemente coger la letra, la palabra y ordenarla. ¿Por qué? Porque si yo sé que dos palabras son anagramas, cuando yo ordene sus letras me debería dar el mismo resultado. Vamos a programarlo para que les quede claro esta idea. A ver, lo que voy a hacer es como recorrer todos los strings que me dan, ¿sí o qué? Esta lista de acá, que es una lista de strings, básicamente. Y voy a aprovecharme de la estructura de datos de mapa, o sea, voy a hacer un mapa en la que voy a guardar un string y como valor voy a tener un vector de strings. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Voy a hacer por acá mapa. ¿Cuál es la idea de esto? ¿Qué debería yo tener acá como clave? Ese vector de strings básicamente es eso, pues lo que me están pidiendo, como cuáles son las que me forman ese anagrama. Entonces, ¿qué debería yo tener acá como string? Pues como clave, perdón. La palabra ordenada. La palabra ordenada, ¿sí o qué? Porque yo sé que todas las palabras que yo meta acá en este vector me van a formar, si yo ordeno sus letras, me van a formar este string. Entonces, si lo veo al revés, o sea, un string ordenado, una cadena de caracteres ordenada, me puede llevar a cualquiera de los strings que están dentro de ese vector. Entonces lo que puedo hacer es eso. Puedo hacer como crear un string S, digamos que es str S en la posición I, que es básicamente el string, lo ordeno. Así se ordena en C++, para que no sepa. Lo ordeno y una vez lo ordeno lo que voy a hacer es insertarlo al mapa. Y una vez pues en C++ se pueden hacer cosas muy locas, voy a hacer eso. No entiendo nada. ¿No entiende nada? ¿Quién dijo eso? Pues le repito de donde quiera. No, bueno. Entonces, ya con esto tendría básicamente como todos los arreglitos que necesito. Y ya, lo que puedo hacer para imprimirlos, pues para generar este otro arreglo, es como recorrer el mapa, pues crear como el arreglo de vectores de string, que es como mi respuesta. Por ahora está vacía, y recorrer el mapa. Entonces uno como recorre un mapa, se puede hacer de varias formas. Yo no sé si acá, en qué versión de C++ estará, pero yo creo que se puede hacer eso. Y pues de acá en adelante lo mismo, esto es implementación específica de C++.
Entonces ans.push p.second. ¿Por qué p.second? Porque los mapas en C++ lo que guardan es un par. Entonces el par siempre es esto. El p.first siempre va a ser la clave y el p.second siempre va a ser el valor. Entonces acá yo lo que estoy recorriendo es como un par que que tiene ese mismo tipo, y lo que necesito guardar es lo que tengo en el valor, o sea, el vector de strings. Y ya, acá return ans, y miremos a ver si no escribe algo mal. Compilation error, mapa.tan. No tiene el elemento push. Bueno, Creo que es pushback. ah, claro. Gracias, Mari. ¿Dónde? Ah. Yo me acostumbraba a escribir para mí y yo acá tengo pushback como PB, entonces yo nunca copio eso. Ahí está. Mandémosle submit. Todos entendimos esto. Pues, ¿qué carajo fue lo que hice ahí? Pues yo no entiendo la línea 14, la anotación de C++. Auto P, dos puntos mapa. Este auto es básicamente él coge y le asigna P lo que sea que tenga como valor esto. Pero esto básicamente es esto. Esto es un par. ¿Sí o qué? O sea, este P es un par de string y vector de string. Que esto que está acá dentro de la anotación P es básicamente el tipo que yo le puse al mapa. Entonces el mapa yo lo puedo recorrer de esta forma, como asignándole clave de valor a un par. Y para acceder al vector de strings lo puedo hacer con p.second. Ya, pues esto es por la implementación de C++, pues. Pero entonces Entonces, dale gracias. uno en vez de copiar todo esto, pues se pone auto, para que el mismo C++ lo autocomplete. Ya, todos entendimos por qué hicimos eso. ¿Cuál es la complejidad del sort en C++? En el OGN. Ok. Ah, bueno, eso es una buena pregunta. ¿Cuánto me va a costar hacer todo esto? O sea, ¿cuál es la complejidad de esto? En el log n cuadrado. O sea, todo al cuadrado. N al cuadrado, log n al cuadrado. Tiene sentido. Ah, bueno, es que lo que pasa es que eso no es sobre n, sino sobre m, donde ese m es como el tamaño de los strings, pero el tamaño de los strings es 100. Esto es, para un computador, ordenar algo de 100 elementos es insignificante. O sea, básicamente esto se podría incluso decir que esto es casi que insignificante, pues es muy muy pequeñito. Entonces, si ignoramos una cosa que espero recuerden de lo que es notación Big O y complejidad algorítmica, es que cuando uno pasa el análisis a notación Big O, ignora los elementos más pequeños. Entonces, en este caso, uno de los elementos más pequeños es este. Entonces, la complejidad final va a ser como n multiplicado por log n, que estas dos si son sobre el elemento más grande, que es 10 a la 4, que es el n. Entonces la complejidad final de todo esto sería n log n, básicamente. ¿Y cuándo tendríamos que tener en cuenta el tiempo de ordenamiento de un string? Si Cuando eso sea fuera más de más qué? grande, si eso fuera más grande. Cuando fuera más de 1000, que 10.000. 10 a la 3, 10 a la 4, es que depende también porque el n también es muy chiquito. O sea, como el n también es muy chiquito, eso
tampoco es tan... Digamos que esto puede llegar a ser 10 a la 4 y todavía sería sustentable. No meterá 10 a la 3, digámoslo 10 a la 3. 10 a la 4 ya es mucho. 10 a la 3 es 1000, básicamente, otro cero. Yo creo, a ver, yo me acuerdo haber visto por acá una tablita que habían pasado de complejidades algorítmicas, que es muy típica, pues, no sé dónde la vi, cagada, que son como los límites para los que uno se guía de cuando sabe como que algo ya va a ser demasiado lento. Si la encuentro por ahí, se las paso por el chat de un algoritmo. Chicos, eso sería todo, pues es como introducción a esas tres estructuras. Bueno, vimos un montón, pero las principales, o bueno, estas engloban como todo lo que son sets, priority queues, binary heap y las estructuras lineales típicas. Listo, ojalá, espero que hayan entendido, que les haya gustado, que les sirva bastante para algo en su futuro. Sea que se metan en programación competitiva o que de pronto les salga algún problema de esos como entrevista de trabajo. Sin más, va a parar la grabación y si quieren, pues si tienen preguntas, con gusto resolvemos.